Gracias, hermano. En esta oportunidad, hermanos, yo deseo invocar al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y pedirles que desciendan del cielo y que tomen el control de esta predicación de principio a fin. Y que cada palabra que salga de mi boca sea tuya, Padre, no mía. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hermanas, amigos, en esta oportunidad, nuestro Padre Celestial, Gran Jehová de los ejércitos, ha puesto en mi mente y en mi corazón que prediquemos una doctrina muy bonita que es necesario que todos nosotros la conozcamos. Es uno de los grandes misterios que existen en el reino de los cielos. No es fácil conocerlo, pero trataremos en esta oportunidad de darles a conocer a ustedes este maravilloso misterio que es necesario conocerlo. Y consiste en la doctrina de la Trinidad. Es un tema que es poco predicado en las iglesias, pero es necesario que todo cristiano y cristiana lo conozcamos. Lamentablemente hay iglesias que no predican este tema. Aleluya. Por una sencilla razón, porque hay algunas iglesias que solo creen en el Dios Padre. Error. Hay otras iglesias que solo creen en Cristo Jesús. Error. Nosotros como buenos cristianos debemos de conocer y entender que existe esta doctrina y en esta oportunidad lo vamos a predicar y a conocer a la perfección. Por eso le pido a nuestro Padre Celestial que tome el control, porque es un tema bien difícil y complicado, primero de entenderlo y segundo de darlo a conocer. ¿Por qué es importante este tema? Hay dos importancias grandes en este tema. La primera es porque el que no conoce, el que no reconoce y no acepta esta doctrina, está blasfemando contra el Dios Todopoderoso. Aleluya. Amén, hermano. ¿Qué es la blasfemia? Es un acto de rechazo consciente, persistente y endurecido hacia la verdad de Dios. Es rechazar o contradecir la voluntad de Dios. Es un pecado imperdonable si la persona no se arrepiente. Pero este pecado tiene un castigo y es un castigo severo, porque el que blasfema contra el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tiene como consecuencia la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Mucha gente lee y ve en la escritura que dice la muerte espiritual. Se refiere que la persona cuando muere no va a poder estar ante la presencia de Dios. Entonces todo aquel que se dice llamarse cristiano o cristiana, que no cree en la doctrina de la Trinidad, ya está condenado a estar lejos de la presencia de Dios, aunque vaya todos los días a las iglesias, aunque se hinque todos los días pidiendo, pero no va a poder entrar a los reinos de los cielos. Y por eso es importante que nosotros conozcamos esta doctrina. El que acepta esta doctrina, fíjense bien lo que les voy a decir. El que acepta esta doctrina recibe la sabiduría y el entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras. Hay muchas personas, incluso su servidor, ha tenido ese problema antes de aceptar esta doctrina. En que uno encuentra un versículo y dice,
este versículo contradice este otro versículo. ¿Y por qué es eso? Porque no hemos aceptado esta doctrina. La Sagrada Escritura no hay confusión. Todos son complementarios. Y en esta oportunidad se los voy a demostrar. En este estudio daremos a conocer a ustedes, si el tiempo no lo permite, en qué consiste la doctrina, cuáles han sido sus orígenes espirituales, cuáles han sido sus orígenes en el ser humano, cuál es la jerarquía que hay dentro de esa Trinidad, para que nosotros la podamos comprender en mejor manera. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los invito que nos vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4. Versículos del 1 al 11. En esta parte, el apóstol Juan nos enseña una visión que tuvo, que Cristo le dio, para que conociera lo que es el reino de los cielos. Y dice de la siguiente manera, capítulo 4, versículo 2, vamos a comenzar. Y dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono es establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el respecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro, y en sus cabellos, y en sus cabezas, y dice, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y atrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de como hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Tomemos asiento, hermano. Esta visión que le fue dada
al apóstol Juan, nos narra que él vio en su visión un reino y a una persona sentada en el trono, que era el Dios Todopoderoso, pero que alrededor de él habían otros 24 tronos, con otros ancianos con sus coronas, quienes lo adoraban y colocaron sus coronas y arrojaban sus coronas enfrente del Dios Todopoderoso. Importante que había también 4 seres vivientes y que lo alababan sin cesar, diciendo: Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, acá nos damos cuenta y nos enseña como inicio que ahí está el Dios Todopoderoso. Lo cual vamos a comentar un poco más adelante. Vamos en primera instancia, después de la lectura, para que podamos entender, vamos a hablar un poco de la doctrina y en qué consiste. Esto es lo que muchos nos cuesta entender. Que solo existe un Dios, el Dios Todopoderoso, pero que en Él convergen 3 personas: el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender que solo existe un Dios, pero que ese Dios, en Él se manifiestan las 3 personas. Por eso es que nosotros de repente leemos algo y decimos: ¿por qué esto? Esto está contradiciendo lo que dice en otro párrafo. Pero si nosotros logramos entender y aceptar esa doctrina, nos va a ser fácil comprender todos los versículos que están en las Sagradas Escrituras. Y vamos a leer algunos que aparentemente se contradicen, pero que son complementarios. Entonces, en esta lectura que acabamos de hacer, nosotros podemos ver que ahí está inmerso lo que es el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien está siendo alabado por los ancianos y por los 4 ángeles. Voy a poner un ejemplo porque yo sé que esto va a remover la mente de muchos cristianos que no han comprendido este misterio. Cuando nosotros queremos hacer una taza de café, nosotros le aplicamos ¿cuántos ingredientes? ¿Amas de casa? 3. Agua, café y azúcar. Los 3 son independientes, ninguno es el otro. Pero cuando los ponemos juntos, sale un café, un resultado. Y entonces eso mismo sucede con esta doctrina. El Padre, Hijo y Espíritu Santo se manifiestan siendo el mismo Dios. ¿Entendieron? Vale. Cuando ustedes lean la Escritura, véanla desde ese punto de vista para que no se pierdan, como yo me perdía. De repente decía, ¿por qué aquí en Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra? Decía yo. Pero ¿por qué más adelante dice Cristo Jesús que Él ha creado los cielos y la tierra?
Aparentemente hay confusión, ¿verdad? Pero no hay ninguna confusión, porque en la creación participaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para la creación de todo lo que existe. El sol, los planetas, la luna, la tierra, cada uno de nosotros, cada ser humano que habita la tierra. Cuando nosotros comprendemos eso, vamos a comprender todas las escrituras. Así que yo les invito, hermanos, para que a todos los presentes y a todos los amigos y hermanos y hermanas que nos ven en las diferentes naciones, que interpreten las Sagradas Escrituras desde ese punto de vista. También tenemos que entender que el Padre no es el Hijo, ni es el Espíritu Santo. Tenemos que entender que el Hijo no es el Padre, ni es el Espíritu Santo, ni que el Espíritu Santo es el Padre ni el Hijo. Son tres personas independientes que tienen voluntad propia, pero que todo lo que ellos realizan, lo realizan en base a lo que el Dios Padre ha planificado y ha ordenado y ha instruido. Todos ellos trabajan en función de que se cumpla ese maravilloso plan de salvación que existe para la humanidad. Veamos un ejemplo de las funciones de cada uno de ellos rapidito para que tengamos una idea. El Padre diseñó el plan de salvación. ¿En base a qué? A su amor y en base a su justicia. Pero también envió a su Hijo Cristo Jesús para que a través de él nosotros fuéramos salvos. Eso lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Quién es el Hijo? El Hijo ejecuta el plan de salvación que el Padre preparó. Él es el mediador que existe entre nosotros y el Dios Padre. Cuando nosotros hacemos una petición, Cristo la recibe y se la presenta al Padre. Y cuando nosotros hacemos esa solicitud, viene el Creador, el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ven cómo está nuestra condición de fe ante su presencia. Y de eso va a depender el resultado que va a haber de esa petición que estamos haciendo. Si nosotros estamos en gracia con Dios, Él con seguridad nos va a responder favorablemente. Pero si eso no nos conviene a nosotros, tampoco no nos lo va a dar. Pero si no estamos en gracia con Él, tampoco va a recibir esa y a conceder esa petición. Por más que se lo solicitemos, tenemos que estar en gracia con Dios para que Él, con su infinita misericordia, conceda nuestras peticiones. Pero también el Padre es misericordioso. Amén. Y si una persona, aunque no sea hijo de Dios, pero si Él le pide y Él ve dentro de su corazón que esta persona se lo merece, se lo va a dar. Y yo conozco muchos casos que así han sido. Entonces, si nosotros entendemos esto, con facilidad vamos a comprender mejor la Escritura. Pero también el Hijo nos reconcilia con el Padre, porque Él cargó con cada uno de los pecados de nosotros cuando murió en la cruz. Y lo mismo sucede con cada persona que recibe a Cristo. Él nos reconcilia con el Dios Padre a través del sacrificio que Él realizó, el sacrificio único. ¿Cuál es la función general del Espíritu Santo? Él genera y santifica al ser humano que busca de Dios y acepta a Cristo. Lo regenera porque le va diciendo, cambia,
Cuando nosotros estamos en armonía con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando cometemos un pecado, tenemos internamente algo que nos dice, fallaste al Padre, pedile perdón. ¿Ya lo han sentido ustedes? Sí, pero también nos santifica para cuando nosotros nos va diciendo, no hagas ese pecado, no hagas esa actividad, no tomes esa decisión, porque eso es un pecado ante los ojos del Dios Padre. Sí, amén. Y ahí es donde Él nos va santificando a nosotros. Pero también nos convence del pecado, que no sigamos pecando. Sí, amén. Y otra de sus grandes actividades y funciones es produce el nuevo nacimiento del que acepta a Cristo. Él nos está impulsando. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos está impulsando constantemente para que muera el hombre viejo y nazca el hombre nuevo. Cuando hablamos del hombre, se está refiriendo hombre y mujer. Pero también Él nos sella a nosotros en la frente. Nos sella cuando ya nosotros hemos alcanzado un nivel de perfección que inicia desde que recibimos a Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros somos sellados. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Por eso es que los demonios a nosotros nos reconocen desde que nos ven. Ah, este es hijo de Dios, porque ya andamos con el sello en la frente. Entonces, ¿por qué le hago mención a todos estos aspectos? Para que entendamos que tanto el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen una función específica en lo que es el plan de salvación. ¿Ok? ¿Quedó claro? Pasemos al siguiente punto entonces. Esta doctrina nos habla del término de Dios Todopoderoso. Y este término aparece aproximadamente 30 veces en la Sagrada Escritura. Por eso, a mí me ofende cuando una persona no cree en un miembro de la Trinidad, porque la Sagrada Escritura está llena, pero repleta de versículos que hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aún así hay gente ignorante que dice, no, la Trinidad no existe. Y todos los versículos que hablan de ellos, ¿dónde quedan? Entonces, el término Dios Todopoderoso, que es un solo Dios, está aproximadamente 30 veces en la Sagrada Escritura. Ya vimos uno. Pero en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1, aparece otro. Vamos a ir viendo un ejemplo para que nosotros vayamos entendiendo. Y no nos quede la menor duda al finalizar esta predicación de la existencia de la Trinidad. Cuando Abraham era de 99 años, se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Así le dijo Dios, el Dios Padre, manifestado en el Dios Todopoderoso, porque ahí le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Pongan atención. Eso está en Génesis capítulo 17, versículo 1. Pero más adelante encontramos otro versículo en donde Cristo Jesús manifiesta lo siguiente. En la revelación que le hizo Juan, le mencionó lo siguiente. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Se está manifestando Cristo Jesús que Él también es el Dios Todopoderoso.
Porque tanto el Padre, Hijo como Espíritu Santo se manifiestan a través del Dios Todopoderoso. Y nosotros constantemente vemos aquí cómo el Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de nosotros, pero especialmente en algunas personas poco más. Aquellas personas que han recibido el don de la danza. ¿Sí? Entonces podemos ver, tanto Dios Padre como Dios Hijo dicen, yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Que está hablando el Dios Todopoderoso a través de cada uno de ellos. ¿Entendieron eso? Si ustedes interpretan las Sagradas Escrituras desde ese punto de vista, todo lo van a entender. Porque van a recibir la sabiduría y el entendimiento para comprenderla de mejor manera. Lo que acabo de leerles está en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Ahí lo pueden encontrar. Pero también la Sagrada Escritura dice que existe el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Ahora ya hablamos del Dios Todopoderoso y vamos a hablar del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Dios Padre, Jehová, que se refiere al Dios de lo imposible, al Dios del ejército, aparece aproximadamente 6.827 veces en el Antiguo Testamento. Bastante, ¿verdad? Veamos un ejemplo de que manifiesta la existencia del Padre. Eso está en el Éxodo capítulo 3, versículo 15. Y dice, Dios dijo a Moisés, así dirás a mis hijos de Israel. Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por eso está en las Sagradas Escrituras permanentemente. Con él me recordará por todos los siglos. ¿Quién manifestó esto? El Dios Padre, Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de lo imposible. Eso es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, por razones que no se los voy a explicar hoy por el tiempo, a él ya no lo mencionan como Jehová, no que la mayoría de veces se hacen referencia a lo que es el Señor. Es el título que le manifiestan en las Sagradas Escrituras la mayoría de veces en el Nuevo Testamento. Veamos ahora algo referente al Dios Hijo. ¿Quién es el Dios Hijo? Es Cristo Jesús. Él es mencionado en la Biblia aproximadamente 1700 veces. Cristo Jesús, con diferentes nombres. En unos se manifiesta, lo mencionan como Jesús, en otros lo manifiestan como Cristo Jesús, en otros como el Mesías, y aparece una cuarta nombramiento que mencionan, y la mayoría de personas que estudian la palabra hemos llegado a la misma conclusión, que se trata de Cristo Jesús, y es cuando dice el ángel de Dios. Nosotros, la primera vez que yo lo leí, ¿y quién es el ángel de Dios? No tuve una respuesta, pero ya interpretando muchos pasajes, llegamos a la conclusión que es Cristo Jesús que está obrando antes de venir a la tierra. Eso no está en las Sagradas Escrituras, es algo personal que yo se lo manifiesto a ustedes. Veamos un ejemplo de la existencia de Cristo Jesús, de estos 1700 que aparecen. Lo encontramos en el Evangelio de Juan,
y pongan atención, que es muy interesante. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 y 14. El resumen dice que en el principio Cristo era el Verbo y que Él estaba con Dios, que Él era Dios y que todas las cosas fueron hechas por Él y que siendo Dios descendió del cielo y habitó en la humanidad como un ser humano. Entonces, eso es en síntesis la lectura de los versículos 1, 2, 3 y 14. Cristo se está manifestando que Él existía antes de la creación y que estaba a la par del Padre. Y que Él era Dios. Y que todas las cosas que existen fueron creadas por Él. ¿Por qué esa es esta afirmación? Como ya se los dije, se los voy a volver a repetir. La creación fue una obra del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso es que estos versículos se entrelazan y el que no entiende y no comprende y no acepta la doctrina de la Trinidad anda perdido. Veamos al Espíritu Santo, al Dios Espíritu Santo. Este está mencionado en la Biblia aproximadamente 360 veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Algunas veces es mencionado como el Espíritu de Dios, en otras ocasiones el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo o simplemente el Espíritu. Y en otras partes aparece como el Espíritu de Cristo. Entonces Él aparece 360 veces. Entonces no puede decir un cristiano que ha aceptado a Cristo, que desconoce la existencia del Dios Padre o del Dios Hijo o del Dios Espíritu Santo. Porque si Él dice, no, yo no reconozco a Cristo, entonces no es cristiano. Si Él no reconoce a Dios, a Jehová, el Dios de los ejércitos, también no va a alcanzar a llegar a su presencia. Se va a ir para otro lado, que ya conocemos dónde va a ser. Algo interesante, fíjense que el Espíritu Santo descendió en el período del Antiguo Testamento. Él descendió del cielo temporalmente. Bajaba a orientar, a guiar a los profetas, a los reyes y también a los jueces. Pero solamente venía, cumplía con su misión, lo orientaba y se iba al cielo nuevamente. Pero ya en el Nuevo Testamento, Él desciende del cielo y se queda permanentemente con nosotros. Y Él está obrando en cada uno de nosotros, cumpliendo con sus funciones de dar dones, de consolarlos cuando tenemos un problema, de guiarnos cuando vamos a tomar decisiones. Él está permanentemente hasta el fin de los tiempos, hasta cuando venga la tribulación. Después del arrebatamiento, la iglesia se va a ir y el Espíritu Santo se va a ir con la iglesia. Veamos un ejemplo y lo encontramos en el Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 3. Encontramos uno de estos 360 veces que es mencionado, hacen referencia al Espíritu Santo. Después que Cristo partió de este mundo,
fue llevado ante la presencia de nuestro Padre Celestial, vino el Espíritu Santo en forma de estruendo y viento, y entró a la casa donde estaban todos los discípulos, donde Jesús les dijo: manténganse aquí, no se muevan, hasta que llegó el Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar en lenguas, cada uno de ellos en lenguas diferentes. A partir de ese entonces el Espíritu Santo se quedó con nosotros, dando todas las virtudes, dando todo aquello que le correspete a Él. Entonces, esa es, en esencia, la Trinidad. Existen algunos antecedentes, y creo que tenemos tiempo de verlos todavía. Existen algunos antecedentes espirituales y existen algunos antecedentes bíblicos que nos hacen referencia a la existencia de la Trinidad. Veamos en primera instancia los antecedentes históricos. Aproximadamente en el año 200 después de Cristo, hubo un teólogo y escritor que se llamaba Tertuliano. Él estudió la palabra del Señor y se dio cuenta que ahí existía una unión en las actividades que ellos realizaban. Y por eso él dio a conocer el término de trinitas, que está relacionado con lo que es la Trinidad. Allí inicia para el ser humano el conocimiento sobre la existencia de la creación, la existencia de el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo reflejado en un Dios. Pero en el año 325 hubo un concilio de parte de la Iglesia, en donde salió una doctrina de ese concilio, y el cual consistió en que le reconocieron a Jesús y al Dios Padre, que comparten la misma esencia. Es decir, que son de la misma naturaleza. Dios Padre y Dios Hijo, uno solo. Y Cristo lo confirmó cuando en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30, dice Cristo: yo y el Padre uno somos. Entonces, pero se les quedó fuera lo que es la santificación del Espíritu Santo. Y por eso se da un concilio en el año 381 después de Cristo, se da un concilio en donde se da en Constantinopla, y reafirman la divinidad del Espíritu Santo. A partir de 381, la humanidad, los cristianos, reconocemos a la Trinidad. Pero no es que nació ahí. La Trinidad nació desde antes de la creación. Existen ellos. Ellos son eternos, permanentes. Y ese es el siguiente punto que vamos a ver. Existen varios versículos que nos hacen referencia a la existencia de la Trinidad antes de la creación. El primero lo encontramos nosotros en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, en donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el 2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Primero sale Dios Padre, después sale Dios Hijo. Y de ahí nos saltamos al versículo 26 del mismo Génesis,
capítulo 1, en donde el Dios Padre dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza. Ahí está reflejado, porque la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿con quién estaba hablando Dios? Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Indiscutiblemente estaba hablando con su Hijo y estaba hablando con su Espíritu Santo. Esa es, como podemos ver, ahí comienza a reflejarse la existencia de la Trinidad. Pero tampoco no significa que ahí comenzó. La existencia de ellos es antes de la creación, porque ellos son eternos, siempre han existido. Existieron en el pasado, existen en el presente y van a existir en el futuro. Veamos otro antecedente importante que lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Miren qué bonito como la Trinidad se manifiesta en esos versículos, en el bautismo de Cristo. Cuando Cristo sale del agua después de ser bautizado, se abren los cielos, narra ahí la Biblia, se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre Cristo Jesús. A partir del momento le acompañó en todo su caminar mientras estuvo acá. Ya llevamos al Hijo y llevamos al Espíritu Santo. Pero también en esos mismos versículos se manifiesta el Padre. ¿Y qué dice? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En estos versículos se manifiesta la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya llevamos 2. Vamos a ver el último. Lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 28. En donde Cristo instruye a sus apóstoles que vayan por el mundo. Dice el 19, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que rescatar de esa lectura? Que dice, bauticen en el nombre. Está hablando en singular. 1. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque él bien pudo haber dicho, bauticen en los nombres de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero él dijo, en el nombre. Y entonces ahí vemos que existe también la Trinidad. Hay otros antecedentes más, pero no los vamos a leer por cuestiones de tiempo. Hay otros versículos que son interesantes y que están relacionados con lo que es la Trinidad. Los invito a que nos vayamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 18. Allí Cristo está manifestando su divinidad. Él dice que Él se va a ofrecer y se ha ofrecido para la muerte. Porque nadie le va a arrebatar la vida a Él, sino que Él la está dando. Porque tiene el poder de darla, así como tiene el poder de volverla a tomar. Entonces, allí Cristo dice, yo soy el Dios Todopoderoso, porque puedo nuevamente retomar la vida que he dado por mis hijos.
También en el libro de Apocalipsis vimos que ahí hacemos referencia al Dios Todopoderoso, pero también ahí está inmerso lo que es la presencia del Dios Padre, porque el Dios Padre es el soberano y Él está en su trono gobernando toda su creación. Otro versículo interesante lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, donde dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Que después viene el Espíritu Santo y descendió a los hermanos y hermanas. Con esta intervención pretendo que quede en sus mentes claro y pretendo haberles demostrado que la doctrina de la Trinidad no es un invento del hombre. El hombre se dio cuenta que ya existía y por eso la confirmó, la aceptó. Y eso mismo yo les invito ahora a ustedes, a cada uno de los presentes y a cada una de las personas que nos ven en las diferentes naciones, que aceptemos la doctrina de Cristo, la doctrina de la Trinidad, para que nosotros podamos llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. No me puedo ir sin antes no hacer algunos comentarios que es necesario que nosotros los conozcamos y los pongamos en práctica. Nuestro Padre Celestial quiere que nosotros los mantengamos firmes y sigamos luchando hasta el último día de nuestras vidas. Que no tambaleemos por las pruebas que vengan. Que nuestra fe, en lugar de disminuir, crezca con las pruebas. Cuando nosotros tengamos una prueba, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle fortaleza al Dios Todopoderoso y que nos ayude a salir adelante con esta situación. Cuando nosotros oremos, recordemos que cuando nosotros nos dirigimos a Dios, al Dios Todopoderoso, estamos refiriéndonos inmediatamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También es necesario que reflexionemos que para Dios, ¿qué es más importante? Preguntémonos ahorita todos, ¿qué es para Dios lo más importante? ¿Que hagamos un sacrificio o que obedezcamos su palabra? Que obedezcamos la palabra. A Él de nada le sirve que nosotros le demos un ayuno si no estamos cumpliendo con su palabra. Si después de terminar el ayuno nos vamos a acostar con una persona, de nada sirve. Entonces es preferible la obediencia para Dios ante cualquier sacrificio que nosotros hagamos. En reiteradas ocasiones Él ha manifestado y nos invita para que nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia. Y ha terminado diciendo: no se preocupen porque las demás cosas que ustedes necesiten, yo se las voy a proveer. Pero tienen que buscarme a mí y tienen que hacer la justicia. Cristo Jesús nos enseña también que nosotros debemos de impartir justicia. También nos invita a que anunciemos el Evangelio. Donde sea que nosotros estemos y andemos, tenemos que dar a conocer el Evangelio de Cristo. A nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestras congregaciones. También es algo importante que nosotros, cuando recibamos una bendición de Dios, la demos a conocer.
¿Por qué es importante que la demos a conocer? Porque fíjese que va a ser bien, yo me pongo en los zapatos de Dios y digo, pucha, que yo le concedí a esta persona un beneficio y ni siquiera ha tenido la amabilidad de darme una acción de gracias. Ni siquiera da el reconocimiento a lo que yo hice por él. Entonces nosotros tenemos que dar a conocer las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas o en otras personas. También no tenemos que dejar nosotros para mañana lo que podamos hacer hoy. Esa es una reflexión de nuestro Padre Celestial. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Fíjese que de repente tengo que hacer algo y digo, no, mañana lo voy a hacer. El mañana posiblemente ya no exista. Yo tengo que hacerlo hoy. Y eso mismo pasa con muchas personas que dicen, mañana voy a aceptar a Cristo. Pero posiblemente se mueran antes de ese mañana. Y como consecuencia van a ir a dar al lago que arde con fuego y azufre. Para terminar, vamos a hacer una reflexión, un análisis de lo que hemos leído y aprendido en esta oportunidad para consolidarlo. Y vamos a hacer una conclusión. El análisis es el siguiente. Está demostrado bíblicamente de la existencia de la Trinidad, lo cual consiste en un solo Dios manifestado en tres personas. El Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Yo espero que haya quedado claro en ustedes esa existencia. 2, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son personas independientes con diferentes funciones. El Padre está en los cielos y planifica la salvación. Cristo Jesús la ejecuta y el Espíritu Santo desciende del cielo y mora sobre nosotros para guiarnos, consolarnos y protegernos. Esa es la conclusión que yo he determinado de los versículos que ya hemos leído. Conclusión. Si Cristo, siendo Dios, caminó en la tierra como un ser humano e hizo la voluntad del Dios Padre y se dejó llevar y guiar por el Espíritu Santo, por lo tanto, nosotros debemos de seguir sus pasos y seguir los pasos del Cristo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. 2. Cuando oremos, busquemos estar ante la presencia del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, porque el Padre recibe la petición y nos resuelve. El Hijo intercede y el Espíritu Santo nos guía para que nosotros podamos hacer esas peticiones. 3. Cuando dudemos de nuestra salvación, recordemos lo siguiente: que Dios creó un plan de salvación por su amor y por su justicia, que el Hijo dio su vida para que nosotros fuéramos salvos y que el Espíritu Santo nos ha sellado para que alcancemos la salvación. Eso debe de estar en nuestra mente cuando nosotros dudemos de la salvación. Por último, 4, hay que dar gracias a Dios todos los días. Al Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de las cosas buenas y de las cosas malas que sucedan en nuestra vida, porque hasta las cosas malas tienen un propósito. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima predicación. Amén.